Vivir con Sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Son las 6 de la tarde con 1 minuto del 22 de octubre del 2018. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ya estamos a octubre, a finales de octubre. Ya tenemos pues casi un mes al aire. Casi un mes aquí al aire. Bueno, y hoy va a ser un programa muy interesante para todos nosotros y espero que también para todos ustedes. Hoy estará con nosotros el presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología, el doctor Felipe Martínez Arronte, especializado en ese tema que a todos nos toca, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, pero que nadie se escapa. En algunos casos lo lloramos, en otros, la mayoría, le agregamos drama. Hay quien lo toma como una oportunidad y crece. Y hay quienes lo supieron agradecer cuando lo recibieron y lo supieron agradecer cuando lo tuvieron que dejar. Vamos a hablar de las pérdidas. El de hoy será un programa que estoy seguro nos va a ayudar a crecer a todos como seres humanos. Muchas gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Acérquense al radio, acérquense al teléfono y llámenos, preparen sus preguntas, tengan a la mano pluma y papel. Y llámenos al teléfono 55 53 46 20. Ya me lo estoy aprendiendo. El programa lo hacemos todos. Y yo soy Luis Adame, y para que nos vayamos conociendo, quiero presentarles al equipo de Vivir con Sentido que estará con ustedes. Zaida Montiel, pedagoga y socia fundadora del Centro de Desarrollo Humano Ser con Sentido. Hola. Hola, ¿qué tal? Regresando aquí con ustedes. Un placer estar con ustedes. Luis Felipe Díaz Barriga, psicoanalista, con toda la actitud. Con toda la actitud estamos ya este lunes precisamente con este tema que tan interesante, ¿no? Que las digo, pérdidas. De las pérdidas, ¿no? Hablando sobre todo de la muerte. Por ahí decía un amigo mío, bueno, morirse no tiene nada de malo. ¿No? ¿Qué tiene de malo? A todos nos toca. Lo bueno es que de aquí a la muerte todo es vida. De aquí hasta la muerte todo es vida, sí. Exactamente. Me da mucho gusto darle la bienvenida. Es un honor para nosotros tener aquí al doctor Felipe Martínez Arronte y Zaida Montiel, que sigue su trayectoria, nos va a platicar un poquito más del doctor. Mucho gusto, un placer tenerlo aquí, doctor, un privilegio. Tenemos aquí al doctor Felipe Martínez Arronte y les voy a platicar un poco de su trayectoria, que es demasiado interesante. Y bueno, la voy a tratar de resumir, que cuesta mucho trabajo porque es larga. Nos llevamos 8 días. Claro, ¿no? Un honor. Médico cirujano de la Universidad Autónoma de Puebla, con la especialidad en medicina interna por la Universidad Autónoma de Madrid en España y la especialidad en geriatría por el Instituto Nacional de la Senectud. El doctor Martínez Arronte es presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología, la AMTAC, muy orgullosa, presidente honorario de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de México, Asociación Civil, y, entre muchas cosas también, es el doctor, autor del capítulo Autocuidado en el libro Vejez en Plenitud y Polifarmacia en el libro Geriatría. Son de sus últimos libros, entre otros. Le damos la bienvenida, doctor. Gracias, un placer. Buenas tardes, muy amables. Estoy muy agradecido de la invitación que me hicieron y seguramente pues vamos a compartir experiencias y sobre todo escuchar inquietudes que hay alrededor de todo lo que ocurre cuando hay una pérdida, ¿sí? Pues un honor tenerlo aquí, muy bienvenido y gracias. Hay que empezar. Claro. Pues, ¿qué le parece, doctor, si para empezar, para que nuestro auditorio se ubique,
pues la pregunta clásica, ¿qué es la tanatología? Bien, la tanatología, pues si bien viene de las raíces griegas thanatos, logos, pues es el tratado de la muerte, el estudio de la muerte, y hay que recordar que para los griegos, filósofos, logos era el sentido, y entonces pues también se habla como el sentido de la muerte. Sin embargo, a lo largo de, digamos que el estudio de la tanatología científicamente comenzó a mediados de los 50. En Francia, el doctor Luis Vincent Thomas invitó a un grupo de interesados a que realmente se abordara el estudio científico de la muerte. Sin embargo, en Francia comenzaron a abordarlo más bien desde otros enfoques, mucho antropológico. También tomaron un cauce el abordar todo lo que concernía a lo que ocurría después de la muerte, la participación de las funerarias, y fue llevando ese rumbo. Pero ya posteriormente comenzó a haber ya el interés de abordar las necesidades de las personas que vivían precisamente este proceso del morir hasta que llegaba el momento de la muerte. Y esto pues lo vive desde un enfermo que está a través de una enfermedad acercándose a la muerte, pero también la familia y todos los que están alrededor como profesionales de la salud que participan también dando algún apoyo, alguna atención. Necesidades afectivas, básicamente. Principalmente, pero necesidades afectivas, pero también cuando hablamos de todas esas necesidades, pues están también las necesidades espirituales, que si bien hay que reconocer que le hemos dado poca importancia, ¿sí? Y actualmente hay una gran preocupación en esto mundialmente. Entonces hay mucho que hacer ahí en cuanto al apoyo a la persona en esa parte de su espiritualidad. Doctor, nosotros tenemos una cultura del sufrimiento de toda la vida. ¿Realmente sabemos identificar las pérdidas o nos vamos directo a la herida? Yo creo que ha costado mucho trabajo reconocer esas pérdidas y sobre todo en el momento que se vive, pues dependiendo de la magnitud del sufrimiento, dependiendo del vínculo que exista con esa pérdida, y que en la experiencia de la tanatología principalmente es con la persona cuando va a tener pues este evento, o con el mismo doliente que se queda. Entonces yo creo que sí hay mucha resistencia, y sobre todo en los últimos años podemos decir que todavía se ve pues esa digamos comodidad y facilidad de buscar todo lo que concierne pues a lo que es la belleza, entre comillas, a desvirtuar mucho y no aceptar el sufrimiento como tal. Es por eso que cuando se tiene una pérdida, queremos todo buscarlo fuera de nosotros. Queremos ver todo lo que está al alcance en cuanto a aspectos que aparentemente nos dan la felicidad, como los bienes materiales, todo lo externo, pero no lo interno. Y es por eso que nos cuesta mucho trabajo precisamente aceptar. Hace un momento estábamos platicando precisamente sobre las diferentes pérdidas, en donde hablábamos de que ya no solamente llevamos a esto de la muerte, sino ya en todo lo que tiene relación con dejar de tener algo, con perder a la pareja, dinero, etcétera. Claro. Y entonces comentábamos la importancia del significado de las cosas. Ponía un ejemplo, no es lo mismo perder 100 pesos y que esos 100 pesos signifiquen para alguien la leche de sus hijos, a que esos 100 pesos significa la entrada al cine. Entonces hay un significado distinto entre perder la misma cantidad, lo que conlleva la misma cantidad, pero su significado cambia y entonces es más fuerte en uno que en otro. Desde el punto de vista de la tanatología, ¿qué es lo que se ve? ¿El significado?
Bien, sí, evidentemente que sí, es importantísimo en el proceso, pues trabajar todo lo que implica el encontrarle un sentido y posteriormente, porque únicamente se ve que a través de un trabajo que se realice individual, pero siempre acompañado. ¿A qué me refiero? Que una pérdida, y dependiendo de la magnitud, nuevamente, un duelo que se realiza, que es el trabajo que se lleva a cabo a través precisamente de perder, desde luego, a un ser querido, aunque también, como usted bien lo menciona, cuando se pierde algo que implica mucho el dar de comer a los hijos, o cuando se pierde el trabajo, cuando se pierde pues el hogar, una casa, pues recientemente lo que se vivió en el terremoto, o sea, eso es evidentemente se tiene que realizar un trabajo. Pero le decía, yo creo que sí implican varios factores, varios aspectos en lo que uno tenga realmente desde su misma cultura y educación, en lo que haya visto desde pequeño, en la familia, en la educación, en la escuela, todo eso, que precisamente es la situación que ha llevado a que todavía cueste mucho trabajo hablar de la muerte del ser querido. Porque podríamos decir que hace 3 décadas era lo más normal que no se hablara de eso, y cuando se tenía en casa a un pequeño y perdía al padre o a la madre, lo normal era que no se le dijera, que se ocultara la muerte. Entonces hay un problema de educación fuerte, entonces. Muy cultural. Sí, es cultural y educación. Hay culturas, como hablábamos hace rato, donde la muerte se ve con toda naturalidad, que inclusive no tiene que ver ningún aspecto religioso o espiritual, sino más bien de valores, de honor, de orgullo, etcétera, y se ve la muerte. Yo insisto que estamos en una cultura de sufrimiento, porque a la muerte le rendimos homenaje, ponemos altares, hay la marcha de las Catrinas, hay la marcha de los... Bueno, pero por ejemplo esa cultura es como aceptando la muerte, como viéndola con naturalidad de alguna forma. Es que cuando te toca no tienes la capacidad para entenderlo y aceptarlo. Yo no creo que sea tanto con naturalidad, más bien como que nos aferramos a creer que no va a llegar ese proceso, como que somos una cultura de disfrazar, ¿no? Como mi dolor, y como que lo voy disfrazando de cierta forma a que me haga sentir bien, pero cuando llega realmente el momento me mueve todo, me mueve mi mundo y no sé qué hacer, y yo creo que ahí es donde interviene la tanatología, ahí es donde yo creo que entra totalmente en el punto más fino de ayudar y de acompañar a las personas en el aspecto emocional, porque lo vamos ocultando, como decía Luis Adame decía que somos una cultura donde vamos a darle flores y ponemos altares, y está bien, es parte de nuestra cultura y de nuestras raíces, pero no hay que perder el sentido real de esta parte de la muerte, y yo creo que para hablar de la muerte también es importante hablar de la vida. Por supuesto. Sí, yo creo que por eso hoy en tanatología se habla mucho que la tanatología no solamente debe considerar a la muerte, sino también a la vida, porque gran parte de lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de nuestra vida va a tener de alguna manera una consecuencia, una influencia en el momento de nuestra muerte, y eso es muy importante. De hecho, la muerte es el acicate de la vida, lo que nos platicaban. Claro, sí. Claro. Bueno, estamos con el doctor Felipe Martínez Arronte en Vivir con Sentido. Prepare sus preguntas, llámenos al teléfono 55 53 46 20. Estamos hablando de las pérdidas, no es cualquier cosa. Doctor, pues tiene usted mucho rating, tiene usted muchos admiradores, qué bárbaro. Sí. Dice, mire, son varias preguntas, pero yo no quisiera que nos desordenáramos, porque luego bombardean con la pregunta y no sabemos. ¿Quiere que se las lea y usted nos va diciendo? Sí, claro. ¿Sale? Pues mire, aquí hay una de Estela Montes que dice, duelo normal y duelo patológico, con signo de interrogación. Me imagino que pregunta sobre las diferencias que hay entre un duelo normal y un duelo patológico. Rosa María Vélez, ¿es más difícil el duelo en las mujeres que en los hombres? La señora Sara Sánchez, esta nos pregunta, dice, todo es cuestión de apegos, se esclavizan a lo material.
¿La tanatología apapacha al drama? ¿O debía de apapachar al aprendizaje? Buena pregunta, ¿eh? Sí. Pues yo creo que le dejo nomás estas, ¿no, doctor? Para... Sí, bien, aquí que son preguntas muy interesantes y esto denota precisamente el deseo de conocer a la tanatología. Hablar de un duelo, así como tal, pues debemos de subrayar que el duelo no es una enfermedad, porque a veces en el medio de la misma medicina, de medicalizar todo, a veces nos confundimos y queremos tratar inclusive un duelo con medicamentos, lo cual es un error. El duelo hay que señalarlo en general, que en algún trabajo que se refería, aproximadamente el 80% de personas que se vive un duelo, la persona sale adelante en su proceso, principalmente y gracias a sus redes de apoyo. ¿Sí? Eso es lo que lleva y generalmente lo hace entonces que viva un duelo normal, como nos menciona la señora esta persona. Hablar de duelo patológico, hasta dónde o en qué momento, qué riesgos, esto depende de muchos factores. No es precisamente el tiempo lo que va a volver a un duelo normal a patológico, y que hoy muchos expertos prefieren utilizar primero, más que patológico, duelo complicado, aunque dentro de la clasificación existen una serie de términos, y hoy se habla más duelo complicado, tratando de que pues siempre va a poder haber acompañamiento, y en su caso, cuando ya esto se torna complicado, patológico, pues requiere de una terapia profesional, ¿sí? Aquí hay que señalar que uno de los duelos que generalmente, y de acuerdo a experiencias y muchos autores coinciden, que la mayoría de duelos por pérdida del hijo tienen el riesgo de volverse duelos complicados, ¿sí? Porque hay que señalar que el duelo por la pérdida del hijo es uno de los duelos más difíciles, más dolorosos, que el tiempo no depende aquí del tiempo, insisto, porque durante muchas épocas se hablaba de que un duelo no debería de durar más de 2 años, porque entonces ya se podía volver complicado, patológico. No es el tiempo precisamente, sino es el cómo se vive ese proceso, en la que la persona puede tener muchos riesgos y que uno tiene que estar muy pues atento a los riesgos que puede tener una persona y volverse esto complicado, donde muchas de las veces la persona comienza a descuidar su propia salud, donde no tiene cabeza para tener medidas de autocuidado, donde la persona totalmente se abandona. Y entonces ahí se comienza a poder complicar el duelo. Y cuando una persona tiene en su antecedente una historia de problemas en su esfera mental, de tal forma que es muy importante conocer, siempre que va a acompañarse a alguien, va a establecerse una relación de ayuda, siempre tenemos que conocer a la persona, conocer su historia de vida, del doliente, de todos, para de alguna manera poder acercarnos y poder irlos entendiendo, irlos comprendiendo en esa forma, para poder realmente hacernos presente. Pero definitivamente sí, hay duelos, un duelo por suicidio, ¿sí? Por cuando la persona realmente se suicida, es un duelo que se vuelve complicado, ¿sí? Un duelo en la que realmente a través de las experiencias, aportaciones de muchos, pues se va viendo cómo la propia persona va viviendo su proceso, y evidentemente uno tiene que ir identificando estas emociones, pero aquí la recomendación y lo que se hace es precisamente que la propia persona descubra que está triste, que la propia persona descubra que está enojada. No es que no tenemos que decirle, haz esto, no hagas esto, llora, no llores, no, sino es la propia persona, porque es la manera de irlo acompañando y que pueda la propia persona ir resolviendo su
duelo, a través del trabajo. El trabajo no lo puede hacer el amigo, el vecino, el otro familiar, es la propia persona. Entonces nadie puede llegar a decir esto está bien o eso está mal, ¿sí? La situación es que cuando una persona comienza a protegerse con una negación, porque es un mecanismo de defensa, en el inicio la negación tiene una función adaptativa, pero si esta negación se prolonga, entonces ya corre el riesgo de que caiga esto en un proceso de complicación, y esto sí se requiera otro tipo de situaciones. No podemos, alguien que no acepta su realidad, no podemos realmente decirle ni obligarlo, tienes que ir a recibir ayuda, tienes que ir aquí, no. O sea, porque de esta manera nosotros podemos ir retrasando esas ayudas y el proceso. Entonces, muy, muy importante, ¿sí? Es de que yo pienso exactamente como usted, ¿no? Como tú está bien, el 80% de las personas que acuden a consulta provenientes de un duelo son capaces de salir solas de ese duelo. Y hay un 20% que de alguna manera, a mí me gusta decir que está amalgamado con alguna otra situación. Hay una neurosis, hay una pulsión de muerte muy fuerte, hay alguna depresión, está amalgamado con alguna otra situación que es la que hay que observar, claro, para poder trabajar sobre esa incapacidad de poder salir de su duelo por sí solo. Digo, el duelo es algo natural al que todos los seres humanos nos enfrentamos tarde que temprano, y tenemos la capacidad suficiente para salir adelante con esto, ¿no? Claro. ¿Y si es más difícil, doctor, el duelo en las mujeres que en los hombres? No, yo pudiera decir que es más difícil en muchos casos en el hombre. ¿Por qué decimos? Ya lo decía, por ejemplo, a mí me... No lo dejan llorar, por ejemplo. Sí, en la cultura que venimos de alguna manera arrastrando de esa cultura del machismo, donde el hombre no puede llorar, donde el hombre es el fuerte, donde el hombre no puede ser el débil. Entonces, resulta que no le permite que exprese su duelo. Y una de las tareas importantes en el trabajo del proceso del duelo es expresar eso. Sacarlo. Y al hombre le cuesta más trabajo. Entonces, por eso a veces se complica más. Hay que señalar que, por ejemplo, nuevamente refiriéndome a uno de los duelos más difíciles, la pérdida del hijo, un porcentaje elevadísimo de parejas se divorcian, pero se divorcian porque justamente el varón se queda totalmente hermetizado y no sale adelante. Huye, abandona, no soporta, no hay esa aceptación, y la mujer sale adelante. De este proceso. Como que el hombre es más susceptible a la pérdida, ¿no? No solamente en ese sentido, sino la pérdida del trabajo la sufre normalmente más el hombre, la pérdida del dinero, o sea, hay una serie, como que el hombre está más susceptible en ese sentido. Se calla, ¿no? Como que el hombre se va guardando todas sus emociones y las va reprimiendo en cierto momento. Es más difícil que quiera expresar de alguna forma. Sí, a veces hasta con la pareja les cuesta trabajo, ¿no? Por supuesto. Entonces, imagínate. Entonces, yo creo que esa es la clave. Y no es tanto de que sea un sufrimiento o un dolor por género. Claro, yo lo podría decir. Claro, así es. Doctor, ahorita hablando de los duelos, a mí me gustaría comentar el duelo anticipado. ¿Cómo sería algo igual? Bueno, el duelo anticipado tiene un gran beneficio cuando existe la posibilidad de realizarlo, y esto se lleva a cabo sobre todo en situaciones cuando hay un enfermo, donde el mismo enfermo y la familia pueden comenzar a trabajar ese proceso. Aquí es interesante destacar que esto se comienza a dar mucho ya en centros o en unidades que cuentan con servicios o programas de cuidados paliativos, porque es uno de los programas de atención, iniciar anticipadamente este trabajo del duelo, y posteriormente se observa que aquellas personas que comienzan, en el caso de los dolientes que se quedan, pueden continuar su trabajo de mejor forma, ¿sí? Y sintiendo que cumplieron mejor
el trabajo anteriormente con su participación con su ser querido. Gracias. Pues tenemos más llamadas, doctor. Le mandamos saludos a Luneta Martínez, un beso. Saludos a Yuli, linda compañera, beso. Rosa Escobar, una gran inspiración de vida, beso grande. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Vivir con Sentido. Yo soy Luis Adame y nos acompaña Zaida Montiel y Luis Felipe Díaz Barriga. Yo traigo pleito con el apellido, Dios mío. Y como invitado de lujo, el doctor Felipe Martínez Arronte, presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología. Pues tengo aquí una llamada de Juan Sánchez de Nesa, que le íbamos a dar una respuesta hoy respecto a una pregunta que nos hizo, nos pidió una interpretación. ¿Nos escuchamos? Sí, así es. La semana pasada nos hizo el favor de preguntarnos, decía que su papá tenía la costumbre, ¿no?, de decir primero yo, después yo y al último yo. Y pedía una explicación de eso, una explicación de tipo psicológico o filosófico o algo así, ¿no? Bueno, este tipo de respuesta es el resultado del sistema de pensamiento de un psicoterapeuta llamado Milton Erickson. Él empezó con terapias breves y se reconoce como el padre de la programación neurolingüística y también de la autohipnosis. Y es como respuesta a la pregunta: ¿cuáles son las 3 personas más importantes de tu vida? Cuando tú se lo haces a una persona, normalmente esta persona contesta: mis hijos, mis padres, mi pareja, mi madre, mi tía. Normalmente hace respuestas de ese tipo. Milton Erickson decía: la respuesta más sana es primero yo, después yo y al último yo. Y esto lo diferencia desde el egocentrismo y desde el amor. Hay una respuesta egocéntrica donde primero yo, después yo y al último yo, cuando tú quieres absolutamente todo para ti de una manera egocéntrica. Pero hay una respuesta desde el amor donde dices primero yo, después yo y al último yo, cuando en la medida en la que tú estás bien, está bien la gente que tú quieres. Y entonces la respuesta para Milton Erickson era desde el amor y decía: es una irresponsabilidad del ser humano el cortarse a sí mismo, el hacerse menos a sí mismo en pro de los que quiere, cuando su responsabilidad está en ti. Por ejemplo, un padre que se va en malas condiciones a trabajar, es una irresponsabilidad de él, porque de él depende la economía de la familia, en la familia tradicional. Entonces, él debe de preguntarse y responderse a sí mismo qué es lo más importante para él. Si él quiere a sus hijos, si él quiere a su esposa, pues lo más importante debe ser él, porque en la medida en la que está bien él, va a estar mejor sus seres queridos, sus hijos, su esposa, sus padres. Debe tener absolutamente todo lo necesario para poder hacer esta trascendencia entre el estar bien y pasar ese estar bien de la manera amorosa a la gente que más quiere. Muy bien, muy bien. Bueno, señor Juan Sánchez, pues ya vio. Servido. Llamaditas, los felicito como siempre. Para que sea menos dolorosa, hay que agradecer los momentos que nos dieron. Los que se van se vuelven ángeles. Es lo que yo digo, doctor Martínez Arronte. Si no supimos agradecer, si no supimos valorar cuando nos los dieron, ¿por qué tenemos que llorar o tener sufrimiento y agregarle drama cuando nos lo quitan? Probablemente y muchas veces se llore también porque se sienta culpable. Claro. La persona, México es una sociedad muy culpígena, sí. Y entonces todo buscamos culpables, y en ese momento uno de los sentimientos y a veces que también puede retrasar este proceso es vivir este proceso totalmente con culpa por no haberle dado lo que quisimos haberle Como dado. dice Juan Gabriel, ¿no? Yo pude haber hecho algo más por ti. Y entonces yo creo que en ese momento hay que valorar lo que se hizo, ¿sí? Yo creo que siempre existe la posibilidad de haber hecho. Tanto la persona que se queda como la persona que está viviendo sus últimos momentos están ante esa ambivalencia de sentirse culpables por no haber hecho lo suficiente, por no haber dado lo suficiente, por no haber vivido lo suficiente. Evarista Martínez, doctor, dice que hace 9 años perdió a su madre. Bueno, voy a hablar en primera persona, y se me vino el mundo encima. Me decían que fuera al psicólogo o al psiquiatra. Algo que me ayudó fue mi perrito.
pues cómo no, Claro, el amor claro. incondicional. Claro. Mi comentario es que no se cuestione el apoyo de un animalito en estos casos. Para nada. Ya estoy en recuperación y los felicito, pero no estamos nosotros cuestionándolo. No, de hecho hay pérdidas que son de Claro, las mascotas claro. y es un duelo Por también, supuesto. y No, se debe tiene ser que un ver, duelo de los claro. complicados. Y mucha gente lo juzga, o sea, mucha claro. gente se atreve a decir, ay, era una mascota solamente, No, pero tú no también sabes todo el sienten, significado claro, que era para claro, esa persona. claro, por supuesto, por supuesto. Pues yo decía, doctor, hace rato, si realmente perdemos. Bueno, en realidad en la pérdida se dice que la pérdida significa haber dado lo máximo en ese amor que se dio al hijo, en ese amor que se da a la pareja, en ese amor que se da a la amistad, o en ese esfuerzo cuando se pierde algo hasta material, que se pierde la casa, se pierde, pues es todo el esfuerzo que se tuvo, que se hizo durante años y que todo se viene, se derrumba. Y eso realmente causa mucho sufrimiento. Ya comiste, ya viviste, ya te divertiste, ya viviste momentos felicísimos, todo eso. ¿Qué pierdes? Claro, yo creo que aquí algo es precisamente, es como bien dice, es valorar precisamente la vida, lo que hace uno, lo que hizo. Y justamente el problema está mucho en que justamente no somos conscientes de nuestra propia mortalidad. Y al no ser conscientes, pues no podemos aceptar. Pensamos en la muerte del otro, pero no en la muerte. Entonces, eso es un trabajo, y la tanatología nos enseña eso. La tanatología nos enseña a ser conscientes de nuestra propia mortalidad, porque es un paso importante a dar. Y alguien que va a ayudar a alguien que está muriendo, no puede ayudarlo si no antes hizo ese trabajo de ser consciente de su propia mortalidad. Nos da Doctor. miedo la muerte, ¿no? Sí. Doctor, ¿tú tienes algún ejemplo del efecto de la tanatología? Sí, yo recuerdo en una ocasión un padre y un hijo, ¿sí? El padre, ya de edad avanzada, tuvo una enfermedad grave, un evento vascular cerebral que lo dejó muy dependiente. Y este padre había abandonado a la familia, ¿sí? A una hija y a un niño pequeños, abandonando a la esposa ya. Y entonces eso siempre les dejó pues mucho sufrimiento. La madre sacó adelante a estos hijos, pero cuando llegó este padre, pues ahora sí que a través de otros a pedir ayuda, les costó trabajo ayudarlo, le costó trabajo reconocer y revivir nuevamente toda esa historia. Sin embargo, este hijo se acercó, recibió orientación, apoyo, ayuda, y él decía en ese proceso, decía, la relación de mi padre con la mía es un hilo muy delgado, que estaba a punto de romperse en cualquier momento. Pero gracias al trabajo y a las ayudas, pude nuevamente fortalecer ese hilo, acercarme a mi padre, acompañarlo hasta el último momento. Y el día que murió su padre, él estaba tranquilo y él estaba, de alguna manera, habiéndolo perdonado. ¿Sí? Aprendemos de las pérdidas. Sí, por supuesto que aprendemos de la pérdida. Yo creo que en una pérdida, pues es la oportunidad, por decir lo que tenemos, primero a no mirar afuera, sino mirarnos a nosotros mismos y ver a través de mirarnos a nosotros, pues desde muchas veces autoconocernos, hacer un trabajo que nos ayude a ser mejores. Dicen que nadie sale igual después de una pérdida, pero todo está en función del aprendizaje que le deje. ¿Sí? Hay quien hace de la pérdida una oportunidad. Así es, ¿no? Y yo creo que sí, hay personas precisamente que, si bien reconocen que no pueden realmente, pues ya el gran sufrimiento que se tiene, es decir, es que ya no puedo tocar a mi madre, por ejemplo, me decía una persona, es que quisiera tocarla, quisiera abrazarla. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ella fue trabajando todos esos momentos que tuvo oportunidad de haber estado con su madre, de haber viajado, de haber recibido mucha educación, mucha enseñanza, y ella posteriormente vivía
dice, siempre mi madre va a estar conmigo, siempre, nunca la voy a olvidar, va a ocupar un lugar especial, siempre sé que está ahí conmigo, pero me da la oportunidad actualmente de decir, voy a hacer algo ahora yo, por alguien más. Claro. Yo creo que esa es la clave, ¿no, doctor? Que Sí. yo al menos he sabido de muchas personas que después de una muerte se vuelven resilientes y Sí. salen con algunos proyectos maravillosos en pro de la humanidad, Por ¿no? supuesto, O sea, por muchas supuesto. asociaciones civiles se han Claro. hecho a través de pérdidas, como padres que han perdido un hijo Así y buscan apoyar a otros padres que están en la misma situación o diferentes Así es, asociaciones, ¿no? así es, claro que sí. Tenemos una llamadita. Mi mamá en vida decía, no tengo miedo a morir, sino de qué voy a morir. No, sino de qué voy a morir. ¿Podrían ampliar o dar un comentario de esto? Ella murió de cáncer. Claro, aquí lo que nos comparte esta persona pues son las palabras de una sabia mujer que evidentemente no tiene miedo a la muerte, pero efectivamente tiene miedo al cómo. Eso pues lo han dicho muchos desde filósofos hasta la actualidad, se sigue viendo, y sobre todo en las personas que ya han vivido pues años, su mayor miedo es ese, ¿sí? El cómo. Y el cómo tiene un significado importante, porque detrás de esto es que la persona viva realmente sabiendo todo lo que está ocurriendo, sin engaños, sin falsedades y sin perder el control, que hasta el último momento el mayor miedo que se observa en un ser humano al final de la vida es perder el control, que ya no se le toma en cuenta en las decisiones lo que quiere o no quiere, y entonces eso es lo importante, tomar, que el finalmente destacar que la persona que está muriendo es el protagonista, es la persona más importante. Entonces nosotros no nos atrevamos a quitarle ese protagonismo a esa persona. ¿Sí? Zaida, pues para variar nos están preguntando qué es ser consentido. Ser consentido, el centro de desarrollo humano donde damos terapias, donde estamos dispuestos a llevarles talleres, conferencias y lo que nos pidan las empresas o las asociaciones. Les digo rápido el correo, que es serconsentido@gmail.com. Por Facebook también nos pueden contactar a través del CDH, Ser Consentido, consentido la palabra junto. Doctor Gracias. Martínez, pues estoy viendo que ya el 15, 16 y 17 de noviembre, ya falta poco, se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de Tanatología. Así es, así es. Y es una gran tarea. Sí, sí, por supuesto, es ya nuestro 12º congreso, que en esta ocasión lo vamos a tener en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y el congreso, que se organiza cada 2 años, tiene como finalidad pues convocar a todos los interesados precisamente en el estudio de la muerte y el proceso del morir, y todos los trabajos que se están realizando en diferentes lugares, pues compartirlos ahí, presentarlos a través de alguna investigación o algunas conferencias, y considero por lo tanto que va a ser muy enriquecedor para todos los que asistamos a ese congreso, en la que vamos evidentemente a tener muchas lecciones de vida y mucho aprendizaje en relación a todo lo que circunda alrededor de la tanatología. Y la orientación del Congreso es interesante, ¿no? Transformando la vida en comunión con la muerte. Así es, definitivamente. A través de los años se habla mucho de que tenemos que humanizar a la muerte, tenemos que la muerte forme parte de la vida y forme parte de nuestras propias palabras, de nuestra información, de lo que hablemos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, y aún más donde realmente la necesidad es urgente, pues en todos estos centros hospitalarios donde se está atendiendo a personas que van a morir, donde están urgentemente pidiendo pues que se les respete todo lo que ellos necesitan, ¿sí? Al final, en los últimos momentos. Me hablas de cuidados paliativos y veo que el Congreso marca muchos temas sobre ello. Así es. Un proceso muy importante que se va a llevar durante los 3 días en diferentes talleres, conferencias, y hay uno donde dice el arte de acompañar
acompañar en tanatología. Así es. Muy así interesante, entre otros. Entonces, doctor, ¿nos puede comentar un poco más dónde se puede ver el Congreso Sí. Nacional de Tanatología, Sí, si alguna el gente está interesada? Congreso- ¿Dónde nos inscribimos? Sí, los ¿dónde? teléfonos de la Asociación Mexicana de Tanatología son el 55 75 59 95 o 59 96, y la página de la asociación es www-medioamtac.com. ¿sí? Y ya de pasadita, doctor, una radioescucha nos pide si podría usted dar su teléfono y su dirección, y me imagino que debe ser para propósitos de una consulta. Sí, mire, le doy el teléfono de ahí de 55 75 59 95, y estamos en Insurgente Sur 1027, Insurgente Sur 1027 en el segundo piso, ahí en esquina con el eje 6 Sur. Me imagino que esto es para propósitos de una consulta personal. Ahí ok. le dan toda la información. Sí, ahí le dan toda la información. Perfecto. Sí. Y José García de Catepec, aunque seamos muy grandes, le damos valor a las palabras de aliento. Ellas nos ayudan a poder sobrellevar el dolor. Está bonito. Sí, cómo no, muchas gracias. Pues del Congreso, ¿qué más tienes? Del Congreso. Tengo muchas, estoy viendo aquí el folleto, muy interesante, y me encanta la parte con la que se ve, que es unas manos abiertas con una mariposa. Claro. No me quiero ir sin preguntarle, doctor, ¿qué tiene que ver la mariposa con la tanatología, verdad? Claro, bueno, hay que Transformando. recordar exactamente, si bien es la transformación, y esto, pues la misma, por ejemplo, mencionar cuando Kubler-Ross decía cómo le explicaba a los niños lo que era la muerte, pues era precisamente todo el proceso que vivía, la transformación de la oruga a la mariposa, ¿no? Y hasta que se iba volando, ¿no? Yo creo que por eso se utiliza, y en este caso sobre todo por el lema que se tiene de esa transformación, y lo que podemos aprender nosotros precisamente a través de la muerte, lo que vamos a aprender precisamente en la vida, ¿sí? Los pacientes realmente nos dan lecciones de vida. Muchas, Sí. los moribundos, ¿no? Estoy seguro que va a haber talleres, conferencias de primer nivel. Así es, así es. Va a haber un precongreso el día anterior, el 13, se abren los eventos con un precongreso donde hay cuatro talleres, donde se van a manejar precisamente desde aspectos de resiliencia, aspectos de cómo se ve el duelo en diferentes momentos, y también va a haber posteriormente ya la conferencia abre con un experto hablando precisamente de la importancia de la calidad de vida al final de la vida, ¿sí? Y se cierra con la conferencia del arte de acompañar en tanatología. Va a haber conferencias, va a haber talleres por la tarde simultáneos, donde va a haber oportunidad para realmente llevarse herramientas a los que están interesados en aprender acerca de la tanatología. ¿Y esto va dirigido a tanatólogos, médicos o al público en general también? Bien, se abre esto generalmente como hay diversidad de temas y hay oportunidad para simultáneamente tomar lo que uno le interese más. De alguna forma, pues sí se abre a todo el público que esté interesado en todo lo relacionado con la tanatología, ¿sí? Entonces, ¿por sí, qué no se nos llega. repite el teléfono, doctor? Sí, los teléfonos de la asociación son 55 75 59 95 y 59 96. Ahí estarán dándoles la información en relación al Congreso. Pero fíjense, nada más, estoy leyendo aquí dentro de los diferentes talleres y temas que se van a decir, algo que tiene que ver mucho también con la filosofía de este programa. Me encanta esta parte que dice, estoy en duelo, déjate abrazar. Que tiene que ver mucho con lo que nosotros hablamos de déjate apapachar. Sí, es el acompañamiento. El acompañamiento, más amoroso. para que se den cuenta, uno de los temas que se van a dar ahí en el Congreso, entre varias, ¿no? Inteligencia espiritual, resiliencia para transformar la vida, etcétera. Claro. Excelentes. Doctor Felipe Martínez Arronte, pues muchísimas gracias por No, estar al con nosotros contrario, el día de gracias. hoy. Gracias, Luis. Yo creo que lo mínimo es encontrarnos nuevamente. Claro que sí. Y yo estoy seguro que los caminos de la vida nos tendrán que poner. Claro, por supuesto.
Gracias, doctor. A mí me encantaría Gracias. despedirme con una frase de Kübler-Ross que decía: solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la Tierra y que no tenemos manera de saber cuándo se acaba nuestro tiempo, comenzamos a vivir al día con máximo. Gracias, doctor. Gracias. Creo que usted Gracias, es lo que nos decía. Excelente, muchísimas gracias. Ha sido un honor y como dice Gracias. Luis, de aquí hasta la muerte, todo es vida. Pues agradecemos a nuestro ingeniero Alberto Aguilar, el Beethoven de la consola, a nuestro querido productor Julián Solís el Morrison, que nunca nos quiere reconocer nuestros méritos. Muchas gracias A ustedes, gracias. Zaida, muchas gracias Luis Felipe. Pues hoy aprendí que no puedes llorar lo que perdiste cuando no lo supiste valorar ni agradecer cuando te lo dieron. Mi nombre es Luis Adame y los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Buenas tardes. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.